¿Dibujo tradicional o digital? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es mejor o por cuál empezar? Pues aquí te traigo los pros y los contras basado en mi experiencia y de cómo yo lo he sentido. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Y sin nada más que decir, empecemos. Cuando dibujamos en tradicional, hay veces que queremos salir a dibujar a la ciudad, al parque o a algún lugar. Así que simplemente necesitamos un bolso o una mochila para llevar nuestros materiales. No necesariamente todos, puede ser simplemente tu sketchbook y lápiz. A menos que tengas esta preciosura, este pequeño de aquí o dibujes en el teléfono, de todas formas debemos cuidarlo al momento de llevarlo. En mi caso tenemos esta que es la UE16 que nos ha enviado la marca UG, y aquí les dejo con un corto unboxing de lo que contenía esta caja, que por cierto, esta hermosa tableta la puedes utilizar con el teléfono o la compu. Y en cuanto a salir con estos dispositivos, te puedo decir que hay que cuidarlos muy bien. No vaya a ser que se te caiga o te lo robe. Así que si vas a llevarlos, ya sabes. Al momento de dibujar, colorear, un trazo mal realizado, una cabeza muy grande o que no nos salga el otro ojo, o como en este caso que el marcador se quede sin tinta, puede arruinar nuestras horas de trabajo. Además que en caso de que utilices wash, acuarela o acrílico, debemos esperar a que se seque para pasar otra capa. Así que mientras espero decidí dibujar a este gatito y también pasarle un poco de detalle al cabello. Si estás pintando con acrílico y cometes un error, siento que es un poco más fácil de solucionarlo, ya que solo tienes que esperar a que seque para pasar otra capa, aunque todo es con paciencia. Y en caso de utilizar lápiz, pues cuando borramos una parte que no quedó bien y de nuevo lo intentamos rehacer, en ocasiones suele quedar peor que al inicio. Y de tantos borrones que hacemos, la hoja se suele manchar o romper. Y por más que lo borremos o intentemos solucionarlo, hay veces en que nos frustra y pensamos que se veía bien al principio o no debía haberlo borrado, o que ojalá hubiera un botón de deshacer. Aunque en mi caso sí pude solucionarlo. Todo lo contrario al tradicional, en el digital no debes esperar a que se seque el color. Puedes cometer el mismo error una y mil veces, no importa, solo debemos darle al botón de deshacer y será como si nunca hubiese ocurrido. Con las herramientas que existen en la aplicación que utilizas, puedes ayudarte. Por ejemplo, con la herramienta de lazo puedes seleccionar lo que quieras mover, agrandar o encoger. Sin importar cuánto tiempo dediques a dibujar, tarde o temprano tendrás que reponer materiales. Si para ti el dibujo es un hobby al que dedicas un rato de tu tiempo libre, tal vez no sea un problema. Pero si es tu forma de ganarte la vida o te gusta tanto que no paras de dibujar, debemos tener en mente que vamos a gastar una parte del dinero en reponer nuestros materiales. Pero seamos positivos y consideremos eso como una inversión. Soy de las personas que cuando va a una papelería quiere llevarse todo. Cuando apenas iba empezando en el dibujo, gasté mucho dinero en pinturas que hoy en día ya no utilizo. Pero bueno, les contaré eso en otro video. Por cierto, me compré estos bastidores para grabar algunos videitos y este cómic moldeable porque estoy haciendo unas figuritas de Pum Pum. Comenten qué les parece y qué les gustaría que dibuje. No hace falta reponer materiales. Todos los materiales, colores, pinceles que pueden existir, más de los que tú puedes crear, se encuentran en el programa que utilices. Aprovechando este espacio, les quiero mostrar los pinceles que yo utilizo, ya que me habían estado preguntando bastante. Y el primero, pues lo utilizo tanto como para dibujar y colorear, y los otros pues para darle cierto tipo de textura al dibujo. Y este pincel siento que va más para dar detalles a la ropa. Cuando no sabemos qué colores utilizar para que el dibujo quede armonizado o no tenemos mucho tiempo para elegirlo, algo que suelo hacer es abrir la ventana de referencia e ir tomando los colores. Es algo que me ha servido en ocasiones.
Sentir en cada trazo la rugosidad del papel, el olor de los lapiceros, de los marcadores o los acrílicos, el sonido del pincel al arrastrarse por la hoja, son sensaciones que solo el dibujo tradicional nos puede proporcionar. A mí en lo personal me encanta ir mezclando las pinturas acrílicas, ir aumentando más pintura ya que es tranquilizante, ir probando nuevos materiales y experimentar nuevas técnicas, sin importar el equivocarse, ya que esto nos ayuda a seguir aprendiendo más. Y como pueden observar aquí, estos son los cuadros que he estado realizando, que por cierto se ven geniales. Existen muchos programas para dibujar. En mi caso yo empecé con Clip Studio. Utilizaba la prueba gratis, pero cuando se terminó intenté probar varios programas y se me complicó bastante, ya que no sabía para qué servían los botones, las funciones, efectos y todo eso. Hasta que encontré el programa que utilizo actualmente. Se llama Fire Alpaca y creo que siempre lo he estado mencionando. Y bueno, a lo que quería llegar es que primero hay que aprender a sacar todo el potencial de los programas y claro, esto conlleva tiempo. Y bueno, debemos ir probando cada pincel, ir configurando la textura y todo eso. Y la única sensación que se siente es escuchar el lápiz tocar la pantalla. Si te gusta el tradicional y digital, y si quieren una segunda parte, no olviden de comentar cuáles consideran que son los pros y los contras. Este video ha sido gracias a Uji, que por cierto esta tableta gráfica es muy buena. Les dejaré el link en la descripción por si quieren adquirirlo. Y bueno, ustedes díganme, ¿cuál prefieren, el tradicional o digital? Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo. Bye.